Bueno, entonces el último tema que estaba planteado, que estábamos viendo justamente era los transformadores, las generalidades, eh, qué función cumplían los transformadores. Hablaba también en la diapositiva, en el archivo he mostrado los tipos. Yo le indicaba que existen diferentes clasificaciones, dependiendo de su alimentación, sus características, etcétera, ¿no? Entonces no existe una clasificación específica. Si ustedes buscan en internet, van a encontrar diferentes clasificaciones, ¿no? Principalmente se utiliza en base a su alimentación y a su sistema. Y también le indicaba que íbamos a ver un pequeño video justamente para ver el funcionamiento. Eso lo íbamos a hacer la clase pasada, pero no tuvimos videoconferencia. Eso lo vamos a hacer el día de hoy. Luego analizamos y vamos a un poco de cálculo de transformadores, ¿no? Entonces voy a proceder a proyectar el video y luego analizamos el mismo, ¿sí? Entonces, en un segundo que está pesado. Denme un segundo, ahí creo que ya cambio para el video. ¿Quieres aprender a optimizar energéticamente un edificio como conjunto? Tenemos la formación que necesitas. Cada día utilizamos decenas de dispositivos eléctricos y electrónicos, y muchas veces estos requieren de un transformador, al cual, si bien generalmente no le damos mucha importancia, es el componente que nos permite utilizar la electricidad de una manera más controlada, ya que si conectamos nuestros dispositivos directamente a un enchufe, no tendremos buenos resultados. Y más aún, estos mismos componentes hacen posible obtener en nuestro hogar electricidad que fue generada probablemente a decenas de kilómetros de distancia. En términos generales, un transformador está compuesto por dos o más bobinas de diferentes características. Componentes que, tal como vimos en un capítulo anterior, son capaces de generar un campo magnético cuando pasa una corriente por ellos, y también inducir una corriente cuando son afectados por un campo magnético en variación. Entendiendo esto, un transformador se compone simplemente de un bobinado primario que al recibir una corriente alterna induce un campo magnético que varía continuamente, y un bobinado secundario que al interactuar con el campo magnético de la bobina primaria induce una corriente alterna de salida. El principal resultado de esta configuración es que podemos reducir o aumentar el voltaje de salida dependiendo de cómo están construidas las dos bobinas, además de permitirnos reducir considerablemente las pérdidas de energía cuando transmitimos electricidad a largas distancias. Pero hay mucho más que eso. En este capítulo veremos cómo funciona un transformador. Pero antes quiero agradecer a PCBWay por auspiciar este capítulo. PCBWay ofrece una amplia gama de productos, incluyendo PCBs estándar y avanzadas, circuitos impresos flexibles, montaje, plantillas y el diseño de las PCBs. Y además, al registrarse obtendrán un vale por $5, con el cual podrán comprar sus primeras 10 PCBs completamente gratis, así que échenle un vistazo a su página web. En primer lugar, debemos entender por qué los transformadores funcionan con corriente alterna y no con corriente directa.
Esto ocurre debido a la ley de Faraday, la cual en términos simples nos indica que para que se induzca una corriente en un conductor, el campo magnético debe estar variando en el tiempo, ya sea aumentando o disminuyendo. Por lo cual, si utilizamos corriente continua, el bobinado primario va a generar un campo magnético que eventualmente va a dejar de crecer y ser constante en el tiempo, y como consecuencia, el bobinado secundario solo va a inducir una corriente al principio, pero una vez que el campo magnético sea constante, simplemente dejará de inducir una corriente. Entendiendo esto, analicemos un transformador más cercano a la realidad. Durante este video nos centraremos en un transformador del tipo acorazado, que consta de un núcleo laminado de 3 columnas, cuyas bobinas están enrolladas en la columna central. La posición de las bobinas es un poco distinta a lo que habíamos visto antes, pero recuerden que mientras el campo magnético del bobinado primario llegue al bobinado secundario, todo va a funcionar básicamente igual. Por el momento centrémonos solo en las bobinas, más adelante nos enfocaremos en el núcleo laminado. En este caso particular, la bobina primaria es la que se ubica en el centro, mientras que la bobina secundaria de mayor voltaje se encuentra en el exterior por motivos de seguridad, pues es preferible mantenerla lo más alejada del núcleo para evitar que entren en contacto. Una de las características principales, dependiendo de la aplicación en la que utilicemos el transformador, es la relación de transformación entre el bobinado primario y el secundario. Es decir, qué tanto más grande o pequeño es el voltaje de salida respecto al voltaje de entrada. Esta relación depende principalmente de la diferencia entre la cantidad de vueltas de las dos bobinas, aunque para no complicarnos, supongamos que la cantidad de vueltas en el bobinado primario va a ser constante. Si al agregar una única espira estaremos induciendo un pequeño voltaje de salida, al agregar una segunda espira vamos a obtener como resultado el doble de voltaje, ya que básicamente estaremos conectando dos fuentes de voltaje en serie, exactamente igual que cuando ponemos varias pilas en serie. De esta forma, si tenemos menos vueltas en la bobina secundaria que en la bobina primaria, el voltaje de salida será menor. Si la cantidad de vueltas es igual, el voltaje será igual. Y si la cantidad de vueltas es mayor, el voltaje será mayor. Es una relación bastante simple. De hecho, podemos aplicarla de manera inversa, pues si sabemos el voltaje de entrada y el voltaje de salida, podríamos estimar la relación entre la cantidad de vueltas. Y más aún, además del voltaje, la corriente de salida también variará, pero de manera inversa. Una forma fácil de recordar esto es recurriendo a la ley de conservación de la energía. Si aumenta el voltaje, en algún lugar tenemos que estar perdiendo. Específicamente, esta conservación se da cuando calculamos la potencia nominal de cada bobina. La potencia nominal, que se mide en watts, es igual al voltaje por la corriente. Por lo tanto, la única forma de que la potencia se mantenga constante y se aumente el voltaje al mismo tiempo es reduciendo la corriente. Lo cual además afecta directamente otra característica de los transformadores, que es el diámetro de los cables utilizados en cada bobina. Pues al reducir la corriente podemos utilizar cables más delgados sin preocuparnos de que estos se derritan. En teoría podríamos usar el mismo diámetro, pero recuerden que menos material significa menos peso, tamaños más compactos y obviamente menos costos de materiales para las empresas que los producen. Lo cual es aún más importante cuando estamos hablando de transformadores de alto voltaje, así que no tiene sentido hacer los cables más grandes de lo necesario. Esta misma diferencia en los diámetros significa que en caso de que tengamos un transformador en el cual no conozcamos qué terminal corresponde a qué bobina, ya que generalmente están cubiertas, podríamos medir ambas resistencias y deducir que la que es menor corresponde a la bobina con menos vueltas, pues como vimos en el capítulo de las resistencias, un mayor área transversal y un menor largo significa una menor resistencia. A los 18 años, empezó a hacer sus primeras operaciones en bolsa. A los 23, escribió su primer bestseller. Y el año Ahora, volviendo un poco al tema de la conservación de la energía, en un mundo ideal, la energía entregada por el bobinado primario sería igual a la recibida por el bobinado secundario. Sin embargo, en el mundo real esto no es así, pues existen múltiples pérdidas, como pérdidas en la transferencia del flujo magnético, caídas de voltaje en los conductores que componen la bobina y pérdidas por calor, entre otras. Y es precisamente para solucionar estos problemas que se utiliza un núcleo en los transformadores, siendo el material que lo compone el factor determinante en el efecto que producirá. Esto debido a una característica fundamental de los materiales conocida como permeabilidad magnética,
y que en términos simples nos indica la capacidad de cada material para afectar y ser afectado por un campo magnético. Para que se hagan una idea, solo con cambiar un núcleo de aire por un núcleo de acero, el flujo magnético que pasará por las secciones de acero será entre 2000 y 6000 veces más fuerte que con el núcleo de aire, con lo cual aumentaremos considerablemente la corriente inducida en la bobina secundaria. Aunque tengan en cuenta que sin importar qué tan alta sea la permeabilidad del núcleo, jamás vamos a obtener como resultado una potencia de salida mayor que la de entrada, pues existe un fenómeno conocido como saturación magnética, en la cual, superado un cierto límite de magnetización de los materiales, se hace cada vez más difícil seguir aumentando. Hasta aquí suena bastante bien, ya que aumentamos el flujo magnético. Sin embargo, al utilizar un núcleo nos encontraremos con nuevos problemas. El primero de ellos son las corrientes parásitas o corrientes de Foucault. Un núcleo de acero, además de tener una alta permeabilidad magnética, es un material conductor, y aun cuando éste se encuentra aislado eléctricamente de los bobinados, el campo magnético de la bobina primaria va a inducir corrientes en el núcleo, al igual que lo hace en la bobina secundaria. Claro, estas corrientes no van a ir a ningún lado, porque estamos hablando de un bloque de metal que forma un circuito cerrado, pero aún así los electrones van a estar fluyendo en su interior. Y, como ya hemos mencionado anteriormente, una corriente genera un campo magnético, el cual, por cierto, según la ley de Lenz, se va a oponer al campo magnético que la generó en primer lugar. En pocas palabras, estas corrientes parásitas van a estar afectando negativamente la eficiencia de nuestro transformador. Pero aún podemos hacer algo para controlarlas, y de hecho la solución es bastante simple. Si no queremos que haya corrientes en el núcleo, la forma más fácil de detenerlas es oponiendo una resistencia. Literalmente, buscar un material que posea al mismo tiempo una alta permeabilidad magnética y un alto coeficiente de resistividad. Una de las soluciones más comúnmente utilizadas son las láminas de acero con pequeños porcentajes de silicio, alrededor de un 4%, las cuales además están aisladas eléctricamente entre sí. Es decir, no solo el material posee un mayor coeficiente de resistividad, sino que además su diseño de láminas disminuye la sección transversal, la cual es otra variable que aumenta la resistencia de un componente. En definitiva, redujimos lo más que pudimos las corrientes parásitas, aunque cabe destacar que en este proceso, al oponer una resistencia al movimiento de las corrientes, se generará un aumento en la temperatura del material. Y de hecho, mientras más altas sean las frecuencias de oscilación del campo magnético, mayores serán las pérdidas. El segundo problema con el cual nos encontraremos es que la cantidad del flujo magnético presente en el núcleo depende no solo de la cantidad de corriente aplicada a los inductores en un momento dado, sino también del flujo magnético que existía previamente en el núcleo. Esta propiedad es conocida como histéresis y podríamos entenderla como una inercia del núcleo al cambiar la dirección de su flujo magnético, o un gasto de energía que debemos realizar para que éste se reoriente. Por suerte, los núcleos de acero y silicio también poseen pérdidas por histéresis mucho menores que un núcleo de acero común, por lo cual son ideales para una gran cantidad de aplicaciones, además de ser relativamente baratos de producir. Sin embargo, poseen una alta densidad, lo que provoca un aumento en el peso de los transformadores. Y además, cuando se trabaja con frecuencias que superan los cientos de miles de hertz, las pérdidas por corrientes parásitas y la temperatura generada como consecuencia de su disipación superan los límites aceptables. Para aplicaciones que requieran de una fuente de corriente alterna de alta frecuencia, existen otros materiales como por ejemplo la ferrita, que es un material cerámico ferroso no conductor. Es decir, no se ve afectado por las corrientes parásitas sin importar lo altas que sean las frecuencias, además de ser menos denso que el acero. Sin embargo, suelen poseer una menor permeabilidad magnética. Toda esta información es solo referencial, pues existen varias aleaciones con diferentes cantidades de cada elemento, y por lo tanto diferentes permeabilidades magnéticas, coeficientes de resistividad, densidad, efectos de histéresis y por supuesto también diferentes costos. Es decir, no hay un núcleo que sirva para todos los contextos. De hecho, pueden existir casos en los que ni siquiera queramos utilizar un núcleo, como en las bobinas de Tesla. Después de haber hablado de todas estas problemáticas y diferentes pérdidas que ocurren en un transformador, seguramente deben estar pensando que no deben ser muy eficientes para transferir energía desde la bobina primaria a la bobina secundaria. Sin embargo, estos logran llegar a eficiencias superiores al 95%. Un valor extremadamente alto si lo comparamos con la transferencia de energía en sistemas mecánicos, donde el roce entre las piezas genera pérdidas mucho mayores. Pero, tal como les comenté al principio del video, los transformadores no solo cumplen un rol en la transformación de energía para poder utilizarla en diferentes dispositivos,
También son extremadamente importantes para transmitir energía a largas distancias, lo cual por cierto tiene una estrecha relación con una batalla épica entre Thomas Edison y Nikola Tesla, y cómo terminamos utilizando corriente alterna en todo el mundo. Pero claramente eso será un tema para un próximo capítulo. Si consideran que el trabajo que hago vale la pena, recuerden que pueden apoyarme mediante Patreon a hacer. Bueno, vamos analizando un poco el video que está aquí, ¿no? Si pueden observar, en nuestra vida cotidiana, muchas veces, sin darnos cuenta, utilizamos transformadores. Por ejemplo, en el caso del video, se ve un cargador de una computadora, ¿no? Como yo le preguntaba en las exposiciones que hicieron anteriormente, si un convertidor es un transformador. Yo le indicaba que sí es un transformador, debido a que cambia parte del sistema, ya sea AC o DC, va a cambiar los niveles de voltaje y también a su vez cambia los niveles de intensidad. Si ustedes toman el cargador de alguna computadora, ahí va a indicar, ¿no? ¿Verdad? La alimentación va a ser AC, de 100 voltios a 240 voltios. Y la salida va a ser DC de 12 a 19.5 voltios, voy a suponer, ¿no? Aunque hizo el cambio del tipo de alimentación, también cambia los niveles de voltaje, entonces está transformando el nivel de voltaje, por lo cual se lo considera como un transformador. Los cargadores de los teléfonos, lo que usted tiene a la mano, también es un transformador, hace variar los niveles de voltaje y a su vez hace variar los niveles de intensidad. Entonces, en la vida cotidiana también tenemos transformadores, es una máquina estática muy utilizada que no solamente permiten que eh, nuestros equipos, dispositivos eléctricos, electrónicos funcionen, sino también nos permiten alimentar nuestra vivienda, ya que sabemos cuando eh, genera energía en las diferentes generadoras hidroeléctricas, termoeléctricas, térmicas, eólicas, los niveles de voltaje son muy altos en la parte de generación. Y para llegar a la parte de distribución, que es el último, distribución y comercialización, que es el último punto, que llega a las viviendas, hace un gran cambio, ¿no? De esos niveles de voltaje. Se transforma mediante las subestaciones, ¿no? Las subestaciones para transmisión y también para distribución. Entonces, es necesario conocer el funcionamiento de los transformadores, ¿no? Entonces, es una máquina que permite variar los niveles de voltaje y intensidad, ¿no? Aunque no está aquí en el video, en la parte industrial se utiliza mucho lo que son los transformadores de intensidad, ¿no? Déjenme un espacio por aquí, ¿sí? Voy a compartir unos en blanco para explicar, ¿no? Los transformadores de intensidad son utilizados en la parte industrial y van ubicados en los tableros de mando de control, ¿sí? Yo tengo mi tablero de control y en la parte inferior, conectada a la parte de la alimentación, hay una pequeña máquina, un transformador, ¿no? Que va así. Y eso se lo utiliza mucho para medir los valores de intensidades en ese sistema, ¿sí? Porque los valores que maneja los tableros son muy elevados. Voy a suponer 200 amperios. Y estos eh, transformadores disminuyen ese valor. Voy a poner 5 amperios. Y permiten con facilidad que el operador pueda hacer las mediciones sin necesidad de tocar directamente la alimentación o cada una de sin tocar cada una de las fases, solamente haciendo mediciones en la salida. Solamente en la parte industrial se ve este tipo de transformadores específicamente para poder hacer mediciones con facilidad en los tableros
de mando o de control, ¿sí? Bueno, aquí también explicaba un poco el funcionamiento. Yo necesito dos devanados, un primario, un secundario, este es un transformador tipo acorazado, eh, en el cual los dos bobinados están envueltos por el núcleo y uno está dentro del otro. El primario está dentro del secundario, pero siempre van a estar aislados, ¿no? ¿Sí? Como indicaba, bueno, está aquí una propaganda. ¿Sí? Entonces, aquí también decía algo muy importante, que la alimentación en la parte del primario, en esta parte de aquí, siempre la alimentación va a ser AC. ¿Sí? En la parte de aquí puede variar, puede ser que salga un voltaje AC o DC, pero la alimentación siempre va a AC, porque necesita que el flujo magnético varíe con el tiempo, que no se mantenga constante. Entonces siempre en el primario voy a tener AC y en la salida puede ser AC o DC. ¿Sí? Entonces, si le alimenta un voltaje, dependiendo del tipo de transformador, va a elevar o disminuir esos niveles de voltaje, ¿no? Bueno, está cubierto con un núcleo, ¿sí? Que está, por ejemplo, lo que decían antes, está envuelto el bobinado, está inmerso el bobinado primario dentro del secundario, siempre van a estar aislados con papel aislante. Y esta parte es importante, lo que le indicaba, que también vamos a traer con esto, la parte de la transformación, ¿no? Lo que yo le decía, al aumentar los niveles de voltaje, al aumentar el número de vueltas de las espiras, tanto en el primario y el secundario, también va a aumentar el nivel de voltaje en ese bobinado, ¿no? Al disminuir, también disminuye el voltaje. Entonces son directamente proporcionales. Al aumentar el voltaje, al aumentar el número de espiras, aumenta el voltaje. Al disminuir el número de espiras, disminuye el voltaje. En cambio, con las intensidades son inversamente proporcionales. Al aumentar el voltaje, disminuye la intensidad. Al disminuir el voltaje, aumenta la intensidad. Bueno, aquí está explicado los voltajes, ¿no? Voltaje de salida sobre entrada va a ser igual al número de vueltas en el secundario sobre el primario, ¿no? Con los dos devanados. Y también tomando en cuenta las intensidades. Y aquí, bueno, toda máquina, su objetivo principal, ya sea de transformar los tipos de energía, los niveles de voltaje e intensidad, es de mantener los valores de potencia nominal. Pero sabemos que eso no se da debido a las pérdidas que tiene internamente todo tipo de máquina. Siempre la potencia de entrada va a ser mayor a la potencia de salida, ¿sí? En todo tipo de máquina. Como decía aquí, en una parte decía que los transformadores son más eficientes que los motores porque existen menos choque en el momento de funcionamiento, por ejemplo, en la parte del movimiento de los motores. Los transformadores estáticos hay menos pérdida. Pero igual, aunque sean menor, va a haber pérdida. Por dos motivos: pérdidas por Foucault y pérdidas por Stevens, ¿no? Las pérdidas de Foucault se han debido al mismo funcionamiento, pero en la parte del cobre, en la parte del devanado, ¿sí? Esa se la conoce como pérdidas por Foucault. Y la pérdida de estéresis se da por las composiciones del núcleo. Entonces, dependiendo del tipo de transformador, sus características, puede que exista un mayor o un menor número de pérdidas, ¿no? Mira, aquí decía una parte lo que era la máquina y un transformador ideal, ¿no? Ese transformador ideal es teórico, un transformador teórico, un transformador que no genere pérdida, que la potencia que yo mide en la entrada va a ser igual a la potencia que mide en la salida, pero eso no se va, ¿no? Aquí dice, por ejemplo,
En un transformador ideal o máquina ideal, la potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida. Es decir, que si tengo aquí 200 vatios, acá también va a ser de 200 vatios. ¿Sí? Pero esto de aquí no se da debido a las pérdidas, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí 200 vatios, aquí va a ser un poco menos. Voy a suponer 195. ¿Sí? Siempre la potencia de entrada va a ser mayor a la potencia de salida. Y eso hay que tratar de evitar. ¿Sí? Porque hay muchas veces, por ejemplo, hay fuga del amperaje, hay fuga del flujo magnético, y eso provoca mayor pérdida. ¿Sí? Es decir, sea cual sea el nivel el tipo de núcleo, va a generar pérdida, ¿no? Bueno, aquí habla de la saturación, que la potencia o curva de magnetización, que la potencia de salida nunca va a ser mayor a la entrada porque llega un punto al que se va a mantener, sea cual sea el núcleo, ¿no? ¿Qué más decía? Entonces, aquí está un video explicativo, también detallado, ¿no? Tenemos el núcleo, son láminas, varias láminas unidas entre sí, en forma de, cuando el espacio, lo que yo le decía, cuando el espacio entre estas láminas es muy grande, existen fugas por estos puntos. Y entre mayor sea la fuga, la potencia que tenga en la salida va a ser menor, va a existir mayor pérdida. Por lo cual hay que evitar que eso suceda, ¿no? Bueno, aquí habla un poco del efecto Joule, que es el efecto que se produce por el sobrecalentamiento de cualquier material conductor, ¿no? Ya sean los transformadores o cualquier tipo de conductor, ¿no? ¿Y qué más decía? Bueno, esa era la parte más importante del funcionamiento de los transformadores. No sé si alguien tiene una pregunta antes que se acabe la primera hora. Tienen preguntas, comentarios, lo que quieran, pueden decirlo en este momento, antes que se acabe el tiempo. Muy bien, ingeniero, todo está claro. Ok. Entonces, ahorita en la segunda hora vamos a hacer un bone. Dígame. Sí, ingeniero, muy buenas tardes, clase. Bueno, Si me escuchan con claridad, me confirman, por favor. sí, sí, le escucho. Ok, ingeniero, yo tengo una duda, referente a los cables de entrada que tenemos acá en el bobinado pequeño y en el grande, ¿no? Tengo dos cables de entrada y dos de salida, ya. Pero solemos encontrarnos en transformadores que tienen, este, cinco cables, cinco cables. Y ahí cómo puedo detectar si es un transformador de AC a DC o inverso, o sea, de DC a AC. ¿Cómo yo puedo A hacer ahí? ver, Porque estaba intentando, estoy haciendo una práctica y no me sale. ¿qué decía el video? Siempre la entrada va a ser AC, ¿sí? Nunca va a tener DC. La salida puede tener DC. Y la cantidad de cables, sí. Ustedes ven un transformador pequeño y muchas veces la salida tiene más cables, tiene 3 cables, ¿no? ¿Verdad? Tienen así. A ver, acá la salida. Aquí la salida puede tener un cable más, ¿no? Diferentes colores. Es para obtener la salida a diferentes niveles de voltaje. Puede ser que pueda tener, voy a suponer, para 12 y 24 voltios. Entonces, si yo hago la medición entre dos cables, entre dos puntos, me va a medir 12 y en otro va a medir 24 voltios. ¿Sí? Entonces, es un transformador, bueno, es para poder trabajar con dos niveles de voltaje. Siempre la entrada va a ser AC. Aquí siempre va a ser AC. ¿Y cómo saber? Sin necesidad de, bueno, de hacer las mediciones, me voy a la plaquita, que es algo visible en cualquier tipo de equipo o máquina. Ahí dice de qué tipo de alimentación es la entrada y la salida. Por ejemplo, aquí yo tengo a la mano mi cargador de mi computadora. Y aquí yo, por ejemplo, tengo
que dice input, output, ¿no? Que es la entrada y la salida. Input me dice entre 100 y 240 voltios, ¿sí? Y él me dice, indica la simbología de que es alterna. Y me dice output, salida 19.5 voltios, y me indica la salida que es DC. Esa es la forma más básica. Pero si no tiene esa placa, porque suele pasar, voy a subir un video justamente para las siguientes clases de cómo identificar principalmente cuáles son los voltajes de entrada y de salida, ¿no? En nuestra vivienda, siempre el voltaje de entrada va a ser mayor que la salida, ¿sí? Porque eso es lo que yo necesito. Yo no voy a utilizar, por ejemplo, y todos mis equipos son para sistema de C, ¿qué voy a decir? Mi computadora, mis cargadores. Siempre mi entrada va a ser mayor, el voltaje, ya sea 110. Y la salida va a ser 12, 24, 19.5, etc. Va a ser menor. Y en el caso de los transformadores que están en los postes para distribución también, los voltajes de entrada va a ser mayores que los de salida. Va a haber una parte de alta y una parte de baja. En los transformadores de poste tienen una letra que indican el primario y el secundario, ¿no? Me indica H y me indica X. H es la parte de alta y X